el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: ¡Abraham, Abraham! Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Versículo 14. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Diga fuerte conmigo: el Señor proveerá. Ahora dígalo creyendo: el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. El monte, en el monte del Señor será provisto. Padre, ponemos este texto bíblico en tu presencia. Háblanos, Señor, y que la palabra tuya, Señor, sea edificando nuestras vidas y sea ministrándonos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es uno de los textos más relevantes y conocidos del Génesis, del libro de Génesis. Es el texto donde canciones han salido de allí. Es el texto donde aún películas han salido de allí. Y es uno de los más relevantes porque es cuando Abraham obedece a una orden de Dios, y frente a esa orden de Dios no hubo contraórdenes, y la orden era asesinar, sacrificar, matar a su hijo. Y Abraham obedece, va al monte Moriah, y allí en el monte Moriah toma a su hijo. Después de caminar 3 días, llega a la falda del monte Moriah, le dice a sus criados: quédense aquí, iremos, volveremos y adoraremos a Dios. Suben. Yo no me puedo imaginar esa escena, la verdad, porque es muy fuerte. Amarra a su hijo, su único hijo. El texto dice: al que más amaba, lo amarra. Aún el hijo le pregunta por el camino, como lo acabamos de leer. Le dice: papá, tú me has enseñado a hacer altares, me has enseñado a sacrificar. Yo veo la leña que la tengo en mi espalda. Veo que tienes el cuchillo en la mano. Veo que tienes fuego. Y el cordero para el sacrificio. Y entonces aparece lo que quiero hoy que hablemos. Dice la Biblia que Abraham dice: no te preocupes, hijo, Dios proveerá. ¿Cuántos creemos a esa afirmación? Por eso quiero tomar esa afirmación, porque no es una pregunta. Abraham no dice: yo no sé si Dios va a proveer. De pronto proveerá. Vamos a mirar a ver qué pasa en el camino. Y diría alguien: si la suerte nos acompaña. Espero que no sea usted. Pero Abraham es muy seguro y dice: no te preocupes, hijo, Dios proveerá. Por eso quiero compartir una palabra que he titulado: estoy seguro que es mi proveedor. Dígale al que está a su lado: estoy seguro que Dios es mi proveedor. Se nota que está bien seguro usted. Pero Abraham sí lo estaba. Y eso me recuerda la historia de una mujer adulta, anciana, que vivía en un pueblo y donde era muy conocida por todos por su disposición a la hora de servir. Pero también era muy conocida por ser una mujer de muchísima fe, una mujer que creía mucho en Dios.
y que siempre que la veían, ella saludaba diciendo: Dios les bendiga. Y cuando le hablaban a ella, por ejemplo, a alguien con necesidad, su frase favorita era: no te preocupes, Dios proveerá. Así por muchos años la conocieron en ese pueblo. Era una mujer conocida como una mujer de fe, de esperanza. Y de su frase favorita, ¿cuál era? Dios proveerá. Así que un día vino una necesidad. Ella era pensionada y dejaron de pagarle a todos los pensionados. Pasó un mes, pasaron 2 meses y nada. Y la alacena de esa anciana, como de otros, empezó a menguar. A ella le menguaba el arroz, pero su fe no menguaba. Cada mañana oraba a Dios diciendo: Señor, tú eres bendición para mi vida, y creo firmemente que tú proveerás. Pero resulta que cada vez el arroz se acababa más y más. Y no solo el arroz, la pasta y todo lo demás, la carne, todo. Llegó un día donde no hubo nada más. Y su oración fue: Señor, sigo creyendo que tú eres mi proveedor. Y abrió la nevera y empezó a decir: Señor, gracias por ese queso. Gracias por ese pollo, gracias por ese jamón, gracias por esa carne. Y abrió la alacena y empezó a decir: Señor, gracias por el arroz, las lentejas, el frijol, el garbanzo. Pero resulta que al lado del apartamento de ella habían 2 jóvenes universitarios, incrédulos, ateos, que se burlaban de ella y decían: esa vieja en verdad está loca. Lleva más de 2 meses sin recibir plata. ¿De dónde? Que el queso, que el jamón, que no sé qué. Entonces al otro día escucharon la oración y tomaron la lista de todo lo que ella decía. Todo. Y dijeron: vamos a hacerle una pega a esta señora. Cogieron una canasta y le echaron todo lo que ella pidió. Pasaron a la azotea de ella, al patio, y le bajaron con unas cuerdas la canasta llena de comida. Se la pusieron allí. Entonces la ancianita apenas vio eso, comenzó a llorar y a decir: Dios, gracias, porque todo lo que pedí me lo diste. Definitivamente Dios proveerá. Todos los jóvenes salieron riéndose: ¿cómo se le ocurre? No fue Dios, fuimos nosotros 2. Y entonces la ancianita, con mucha sabiduría, se ríe y le dice: gracias, Dios, porque hasta el diablo usas para bendecirme. Amados, nunca podemos perder la esperanza de que tenemos un Dios que provee a pesar de cualquier circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a tomar ese texto para observar por qué Abraham estaba tan seguro. Si usted se da cuenta, él estaba muy seguro. Él tiene expresiones como: subiremos, adoraremos y volveremos. Él no dice: ya vengo, voy a ir a matar a mi hijo y vuelvo. Él tenía la plena seguridad de que Dios iba a proveer. ¿Saben, amados, cómo cuesta esperar en el Dios proveedor? ¿O no es así? Y a veces uno no entiende de qué maneras provee Dios. Vamos a ver a través de la vida de Abraham en este texto ¿qué necesitamos para tener seguridad de que Dios es nuestro proveedor? ¿Quieren aprender conmigo? Primera cosa, para tener la seguridad de que Dios es mi proveedor, necesitamos renunciar. ¿Qué necesitamos?
Versículo 1 y 2 dice el texto: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Y dice: toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Miren eso. ¿Cuántos están dispuestos aquí a renunciar a lo que más aman? Perdón que me ría, pero estuvo bien, fueron sinceros en realidad. Pero viene Dios y le da una orden. Yo imagino que ese día Abraham estaba por ahí haciendo sus oficios. Y viene Dios y le dice: Abraham, Abraham. Yo imagino que salió corriendo: sí, Señor, todo, dime, ¿qué quieres que haga? Que cojas a tu hijo y mañana vayas y lo sacrifiques. Y mire que literalmente el texto dice: al que tú más amas. Y entonces uno diría: pero ¿cómo así? Tanto tiempo que bregó el Abraham para tener a Isaac, ¿para que lo maten? Yo sé que sí, todos que conocemos la historia, al hoy diríamos: Abraham, en realidad eso es muy injusto. Puede ser Dios, pero qué injusto es. Se lo dio ya de ancianito. Sara con 90 y pico de años. Y ahora que se lo quiere quitar. Y entonces diríamos hoy: injusticia, injusticia, injusticia. Entonces sale la primera línea cristiana contra Dios. Pero ¿sabe Dios qué quería? Que Abraham renunciara a su hijo aquí. Ponga su mano en el corazón. Póngala con toda firmeza. Y pregúntese por un instante: ¿qué hay en su corazón primero que Dios? No me vaya a decir: ay, nada, pastor, ay, ni más faltaba, mire, por esta que no hay nadie más. Pregúntese de corazón: ¿qué hay en su corazón que amas más? Porque hoy Dios, ¿sabes qué te está diciendo? Sacrifícamelo. ¿Sabe? Se lo voy a parafrasear: muere a él. Y renunciar requiere ser formados. Por eso el texto dice en el versículo 1: Dios probó. Dígale que está a su lado: Dios va a probar tu amor por Él. ¿Sabe por qué Dios te pide lo que más amas? Porque no lo amas primero a Él. Se la voy a traer mejor. ¿Quieres mantener las cosas que tienes hasta hoy? Diga sí o no. Entonces no ames esas cosas más que a Dios. Ahora te das cuenta por qué hay cosas que perdemos, porque amamos más esas cosas que a Dios. Y él fue presionado a tomar una decisión.
Yo me puedo imaginar que esa noche Abraham no durmió. Yo quiero que dio botes en la cama para un lado, para el otro. Yo me imagino que se sentó y Sara dijo: amor, ¿te traigo un tecito de valeriana? Y yo me imagino que Sara se sentó y dijo: bueno, amor, cuénteme, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? No, tranquila, descansa. Y yo imagino que hasta empezó a cogerle el cabello y a decirle: duérmete, no te preocupes, Dios proveerá. No le contó, porque donde le cuente no se lo deja sacrificar, no lo deja salir. Yo imagino que Sara le hubiera dicho: sacrifique a su abuela, a su mamá si quiere, pero mi chinito no. ¿Cuánto tiempo Dios prometiéndolo y dándolo para que usted venga a matarlo? Por eso no le contó. Y por eso Dios tampoco le cuenta a Sara. Y entonces Abraham, esa noche sin dormir, tuvo que renunciar a lo que más amaba. Porque para levantarse y decir: Dios proveerá, es porque tuvo que haber renunciado a su hijo antes de salir de esa casa. Entonces, sale frente a esa orden inesperada. Yo imagino que Abraham había orado mucho por su hijo. Yo creo que muchas cosas se le pasaron por la mente a Abraham. Y ahora voy a sacrificar a Isaac y eché al Ismael. ¿Recuerdan? Y entonces, ¿ahora qué hago? Y ya esta viejita, por más milagros, ya no me va a dar otro. Yo imagino que Abraham tenía muchos proyectos con su hijo. ¿Cuántos tienen proyectos aquí? ¿Cuántos quieren que sus proyectos sean prosperados? No los ames más que a Dios. Hoy vamos a entregárselos en el altar a Dios. ¿Cuántos quieren hacer eso? Mi hijo está por salir del bachillerato. Y antier estaba orando por él. Y empecé a recordar. Mi hijo fue la primicia de nosotros. Después perdimos 5 más, pero él fue el primero. Y yo recuerdo que cuando Santi nació, la enfermera jefe era amiga de nosotros y dijo: venga, se lo dejo ver. Y me lo entregó. Y yo dije: se nota que se parece a mí porque es lindo. La envidia es mejor despertarla que sentirla. Y cuando yo lo recibí, sentí la voz de Dios que me dijo: entrégamelo, no es tuyo. Y ahí en ese pasillo estaba yo solo. Me arrodillé y le dije a Dios: tuyo es. Sequé mis lágrimas y dije: espero que salga mi esposa para decirle que ya no tenemos hijo. Y así se lo dije. Le dije: es de Dios. Y renuncié a él. Porque Dios sintió en mi corazón que amaba más a mi hijo que a Dios. Hay cosas que hay en el corazón que estamos amando más. Y el Espíritu Santo me dice que hoy les diga a ustedes que ustedes están amando cosas y personas, trabajo, negocio, empresa, más que a Dios. Y mientras sigan haciendo eso, no van a descubrir a un Dios proveedor. Mire que después de Santi intentamos tener otro hijo, queríamos tener solo 2 y lo intentamos 5 veces más. Y siempre perdido.
perdido, perdido. El último fue en el 2018. Para estas fechas, casi 5 meses. Había pasado, porque todos no pasaban de 4 y este llegó al 5. Dijimos, pasamos. Y entonces fuimos a sacar la ecografía a Tunja. Nos fuimos los 3 a ver la siguiente de la familia. Y llegamos y entonces el ecógrafo puso el aparatico y apenas lo puso, no se sintió nada. Y yo no necesito ser ecógrafo para saber qué pasó. Y entonces yo me pongo de pie. Y Santi me mira. Y mi esposa llora. Y entonces el ecógrafo dice: no, mamá, no se siente el corazón del niño. Entonces yo bajo esos 3 pisos llorando. Y había un parque ahí. Y le dije: Señor, ¿qué hice? Y entonces Dios me dice: lo que hiciste con Santiago, entregármela. Y ese día entendí que Dios tiene todo bajo control. No es fácil. Lloré ese día mucho, pero entendí que yo debo renunciar a cosas. Le digo a Dios: solo me diste uno. Y me dice: no, no te he dado uno, te he dado muchos. Y entonces yo veo a mis hijas por ahí danzando, y los veo por ahí en iglesia infantil, y vienen y me buscan y me dicen: gracias, Padre, por bendecirme. Y entonces yo digo: Señor, no me has dado uno, me has dado muchos. ¿Por qué? Porque un día decidí que Él era primero en mi corazón, por encima de cualquier otra cosa. No es fácil, pero si lo hacemos, vamos a ver la mano de Dios. Segundo, para tener la seguridad de que Dios es mi proveedor, necesitamos rendirnos a Dios. No solo renunciar, sino rendirnos a Dios. Diga conmigo: rendirnos a Dios. Dígalo fuerte: rendirnos a Dios. Diga: renunciar a todo. Rendirnos a Dios. Versículo 3 dice: a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Versículo 4: al tercer día de viaje Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. ¿Qué puedo yo notar allí? A un Abraham que se rindió a Dios. Usted se imagina 3 días. ¿Cómo cree que fueron los 3 días para Abraham de camino? En su corazón ahí diciendo: Señor, yo tengo la esperanza de que tú des una contraorden, Padre. Yo tengo la esperanza, Dios mío. Dios, aquí llevo el fuego, aquí llevo el cuchillo, aquí llevo la leña, pero yo tengo la esperanza que tú vas a cambiar de opinión. Y usted se imagina el cielo arriba, Dios diciendo: vamos, Abraham, tú puedes, tú puedes. Y los ángeles alrededor de Dios diciéndole: ay, Señor, ya no más. Ya no más, míralo cómo está sufriendo. Y yo me imagino que Abraham lo que menos quería era llegar a Moriah. Pero cuando vio el monte, dice: quédense ustedes aquí, que yo con mi hijo subiremos a adorar al Señor. ¿Se rindió? ¿Se rindió? Y saben que para rendirse uno delante de Dios necesita uno ser muy, pero muy dispuesto para humillarse uno delante de Dios. Tres días de camino. Y en esos 3 días de camino
¿Sabe qué significa el número 3 en la Biblia? Significa unidad. Y lo que Dios estaba queriendo era unir el corazón de Abraham con Dios. 3 días de caminos, me imagino, larguísimos. Y yo me imagino que Abraham decía: ojalá nos perdamos, ojalá no nos vayamos. Pero ya había renunciado a Isaac. Ahora se rinde y dice: Dios, pues solo tú sabrás por qué sucede esto. Solo tú sabrás por qué está pasando esto. Solo tú sabrás por qué está sucediendo esto. Cuando nos tocó venir al hospital para que mi esposa tuvo que tener ese bebé en parto natural y la bebita muerta dentro de su vientre. Y allí, en ese momento, ambos nos rendimos delante de Dios. No solamente renuncié, sino me rendí. Y yo dije: bueno, Señor, tú proveerás. Y entonces entró la llamada de nuestro hijo, porque él no estaba en el hospital. Y dice: no te preocupen, papás. Dios me dice que Dios tiene todo bajo control. Entonces lloramos. Y fue un momento muy difícil, pero ese día me rendí al Señor. Hoy te digo algo: ríndete a Dios, aunque la circunstancia sea difícil y te esté apurando. Ríndete aunque no entiendas por qué estás pasando esa circunstancia. Ríndete aunque sea difícil la situación por la que pasas. Ríndete aunque los cielos no se vean abiertos en este momento. Ríndete aunque las promesas pareciera que no se fueran a dar. Ríndete. Ríndete. Ríndete, es decirle: Dios, yo ya no puedo con mi hogar, no puedo con mi economía, no puedo con mi salud. Y ríndete en las manos del Señor para poder ver a un Dios proveedor en nuestra vida. Abraham no le ayudó a Dios. Abraham no dijo: por si las moscas voy a echar un corderito, que tenía muchos. Y muchos son muchos. Era rico Abraham. No, Abraham no intentó ayudarle. Tampoco por el camino compró uno. No. Yo creo que ni lo pensó, sí, porque iba rendido. Hasta de pronto llorando, yo creo, porque pues uno es humano, ¿no? Yo imagino que iba diciendo: Señor, yo me rindo delante de ti. Tú verás qué haces conmigo, Señor, qué haces con mi familia. Se parece mucho a la oración que yo hice esa vez. Yo le dije: ay, Señor, no más. Ya no más con esto, Señor. Y me rendí a Dios. Y entonces cerramos la fábrica y pusimos un parque de diversiones. Hay que rendirse. Diga conmigo: rendirse. Dígale que está a su lado: ríndete delante de Dios. Eso sí, amado, no se rinda delante del hombre. No se humille delante del hombre. Se lo digo de parte de Dios: no te rindas delante del hombre. Ríndete de aquel que puede proveerte en todas las áreas de tu vida. Ríndete delante de Él. A Él sí hay que rendirnos. Hoy el día el hombre le da pleitesía al hombre. Le das pleitesía. Ahorita viene lo político y todo el mundo quiere rendirse ante los políticos. Y usted sabe que ellos nunca te darán lo que Dios te puede dar. Bendecimos a cada uno de los que van a postularse en ese tipo de cosas, pero ellos nunca te darán lo que Dios te puede dar, amado. Ríndete delante de Dios. Déjate humillarte a ese hombre, mujer, rogándole por un amor que no te va a dar. Y no sé por qué lo digo. No te humilles delante de aquel que no te va a dar lo que Dios sí te puede dar. Ríndete, aunque no entiendas nada. Ríndete. Y por último,
para tener la seguridad de que Dios es mi proveedor, necesitamos reverenciar a Dios. La primera, ¿cuál es? La segunda, todas son por R, así que no me digan otra. La primera, renunciar. La segunda, rendirnos. Y la tercera, reverenciar. Reverenciar. Versículo 5 dice: quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. Y sigue diciendo el versículo 5: quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. Dice: el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Y dice esta versión: y allí adoraremos y volveremos enseguida. Oigan, 3 días después de pensar que tenía que matar a su hijo, y lo único que quiere Abraham es adorar a Dios. Explíqueme eso. Se lo repito. 3 días después de pensar que tenía que matar a su hijo, y lo único que quiere Abraham es adorar a Dios. Qué fuerte eso. Porque es ilógico que en medio de semejante crisis lo único que piense Abraham es adorar a Dios. Por ejemplo, cuando usted tiene crisis, ¿qué es lo primero que piensa? No me conteste, contéstese. ¿Sabe? El mundo cuando tiene crisis lo primero que piensa es tirarse de un puente, tomarse unas pastillas, ahorcarse. Eso es lo que piensa hoy el día el mundo. Porque no tienen temor a Dios. Espero que usted tampoco esté pensando en eso. Lo primero que piensa Abraham es adorar a Dios. Por eso lleva leña, por eso lleva un cuchillo, por eso lleva fuego. Y aunque el hijo le dice: papito, y el cordero, y Abraham sigue insistiendo: no te preocupes, Dios proveerá. Abraham sabía lo que era levantar un altar. Y amado, yo te digo algo: que la crisis no te deje olvidar de adorar al Dios al cual tú amas. Reverenciar a Dios es lo que más nosotros debemos hacer. Reverenciar a Dios desarrolla fe. Reverenciar a Dios desarrolla intimidad. Reverenciar a Dios desarrolla cercanía con el Dios Todopoderoso. Cierro con esto. Moriah era un conjunto de montañas, y dentro de esas montañas había una montaña que se llamaba el Gólgota, porque Isaac es tipo de Cristo. Por eso le pone la leña en la espalda a Isaac, porque Jesús llevó la cruz. Porque Isaac es tipo de Cristo, que fue sacrificado. La diferencia entre Isaac y Jesús es que Jesús sí fue sacrificado, Isaac no. Porque no hay sacrificio humano que reemplace el sacrificio de Cristo en la cruz. Y el amor de Dios tan grande es que no hubo una contraorden para Jesús. Él sí fue humillado, crucificado y puesto en una cruz por ti y por mí. Reverenciemos a Dios. Renunciemos a eso que está dándole el primer lugar a Dios, que le está quitando, el primer lugar a Dios. Rindámonos delante de su presencia, porque hoy Dios quiere obrar un milagro. Abraham obedeció. ¿Usted se puede imaginar el texto?
empieza a amarrar a su hijo. Y yo imagino que el hijo diciéndole: papá, ya entendí, el sacrificio soy yo. Y yo me imagino que Abraham decía: no te preocupes, hijo, Dios proveerá. Y lo amarró pies y manos para que no se volara. Porque imagínense un pique de un cuchito como Abraham contra un joven como Isaac. Y yo imagino las preguntas, porque era un joven. ¿Y por qué yo, papá? Luego yo no era la promesa, papá. Y Abraham: no te preocupes, hijo, Dios proveerá. Dios proveerá. Con el cuchillo así. Y entonces viene la mano del ángel, le dice: no, detente. Dios ha visto que Isaac no está en primer lugar, está Dios. Y entonces encontró un cordero en una esquina, lo sacrifica, y efectivamente son los dos los que descienden de ese monte adorando y exaltando el nombre del Señor. ¿Usted cree que esa escena se le olvidó a Isaac? No, amado. Como tampoco olvidó que su única provisión es Dios. Vuelvo a preguntar con la pregunta que inicié: ¿creen que Dios es su proveedor? Quiero orar por ustedes. Dios esta mañana orando me mostró que quiero orar por sus economías, sueños y proyectos financieros. Venga aquí al altar y déjeme orar por usted. Gracias, Señor.